Bienvenidos a otro episodio de Red Malasaña. Yo soy Dominic. Yo soy Miguel. Y hoy estamos con el fundador de el sello All Nighters, Daniel Acirón. Hola, ¿qué tal? Para dar un poco de contexto, All Nighters es el sello que representa gente como Métrica, Rico Rosa, Devasto, Lorna, El Gavira. Es decir, mucha gente que ya ha pasado por el podcast y ahora estamos con la mente que está detrás de todo La este mente concepto. maestra. Yo creo que ya ese asiento es tuyo, brother. Con toda la gente que ha pasado por aquí, o sea, ya tú eres parte del podcast ya, prácticamente. No, Así que muy bienvenido. agradecido de que nos invitéis siempre y de lo bien que nos tratáis. Yo lo que quería entender es un poco, es eso, porque te lo he preguntado justo antes para saber cómo introducirte, pero me gustaría entender un poco el concepto de All Nighters entero, de qué es lo que hacéis, porque sois management, siempre estáis ahí en los eventos que siempre se ve el logo, también he visto que hay vídeos donde salís habiendo producido el vídeo. ¿Qué es todo lo que hacéis? All Nighters es un sello discográfico desde el que se trabaja toda la actividad de sello discográfico, es decir, nos encargamos de que esa música grabada llegue a buen puerto, se distribuya y llegue cada vez a mayores audiencias, y el resto de tareas que desempeñamos tienen que ver con la parte del live, ¿no? De la música en vivo. Es decir, que tenemos una pata en la música grabada y otra en la música en vivo. En lo que tiene que ver con la música en vivo, nosotros hacemos booking, hacemos management también, somos promotores, gestionamos salas de conciertos en diferentes lugares de España y, en definitiva, o por resumir un poco la filosofía de All Nighters, hace oficialmente 10 años, pero desde que hacemos cosas vinculadas a la música mucho más, el planteamiento siempre ha sido el mismo: ofrecer una estructura, unos servicios a los artistas para que los artistas se puedan centrar en hacer música, en el terreno de las ideas. Y todo lo demás, todo lo que tiene que ver con la gestión, con el amplificar esas ideas que ellos tienen y convierten en canciones, en conciertos, en videoclips, pueda llegar a más gente, esa es nuestra responsabilidad. Claro, cuando hablas de sello discográfico es lo que se puede conocer también como las antiguas disqueras, pues algo así. Correcto. O sea, una que impulsa a los artistas y tal. Pero se me ocurre la pregunta de ¿cómo es el proceso de selección? Por ejemplo, o sea, ¿lo seleccionan ustedes o cualquier artista independiente le puede escribir a ustedes y mostrar lo que hacen y tal? ¿Cómo ocurre esa conexión entre el artista y All Nighters? El proceso de selección es completamente personal, por no decir caprichoso o por no decir apasionado. Ok. Nosotros, y no hay más que echar un vistazo al roster de artistas, a los artistas con los que trabajamos, no somos una agencia ni un sello de género, es decir, que no trabajamos centrados en un único género musical o en una única escena, sino que trabajamos proyectos que nos apasionan, proyectos que creemos que necesitan ser conocidos por el mundo. Suena súper pedante, pero la idea es justo esa, ¿no? Y eso es lo que lleva a que bajo el paraguas que abrimos, que es All Nighters, convivan artistas que a priori el público puede pensar que no tienen nada que ver, como Métrica o El Gavira, o Devasto como productor con 9 Desconocidos, que es artista, es productor, es arreglista, es compositor. Al final estamos trabajando artistas que pueden dedicarse al trap, al reggaetón, a la electrónica, al rock, al post-punk. Lo importante es que tengan un discurso que a nosotros nos emocione lo suficiente como para querer acompañarles. Yo creo que con todo el esfuerzo que supone acompañar a un artista y poner todos los recursos al servicio de sus ideas, si no estás convencido tú, no vas a llegar a ningún lado. Claro. Y no estáis parando de crecer el roster, pero ¿cuántas personas sois? Yo al menos he interactuado con 3 personas distintas del sello, pero ¿cuántas personas están ahí ahora mismo? En el día a día somos 3 personas, justo. Luego lo que buscamos es tejer alianzas, trabajamos, pues te puedo decir que de forma frecuente con algunos filmmakers, con peluqueros, luego pues es bastante habitual. Y es algo que yo agradezco mucho porque al final procuro no perder de vista que somos humanos o intentamos seguir siéndolo. Y ahí yo soy muy partidario de transitar los puentes por los que se transita a gusto, cómodo, ¿no? Esto nos lleva a que de una manera bastante frecuente solemos tejer alianzas, ya sea para celebrar un concierto, para producir un videoclip, para cualquiera de las tareas que desempeñamos, que además
Y me ha encantado que trajeses esa idea, ese concepto de las viejas disqueras, porque es algo que nosotros pretendemos recuperar en nuestra manera de organizar el trabajo. Nosotros acompañamos al artista desde que dice, quiero grabar un videoclip con un coche patrulla. Ahí es donde nosotros nos ponemos a trabajar. Nos encargamos de conseguir ese coche patrulla, nos encargamos de encontrar el filmmaker que puede entender esa idea. Claro. Nos encargamos de montar una campaña de promo para dar a conocer esa historia que hay detrás, para poder potenciar el alcance del vídeo. Nos encargamos de conseguir o nos hemos encargado previamente de conseguir el estudio de grabación, los productores, para que esa canción que va a ir acompañada de un videoclip con un coche patrulla tenga lugar. Y eso es algo que a día de hoy el modelo de las grandes discográficas no tiene tan vigente como algunos sellos históricos consiguieron desarrollar, llevándolo a lugares completamente ya míticos, podemos decir, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de dos sellos, que son Fania Records y Motown. Fania Records. Fania Records, un sello dedicado a la salsa, y Motown, un sello dedicado al soul, al funk, al hip hop, al R&B, aunque en la última fase la del hip hop y el R&B no les salió tan bien, pero estuvieron acompañando durante décadas la música que les gustaba. Y con un modelo que pasaba por todo se hace en casa. Y en casa entra el artista, o a casa entra el artista, se le escucha y se le ponen todos los recursos al servicio de lo que quiere hacer. Intentamos, con recursos mucho más reducidos que los que tiene los que tenía Motown o los que acabó teniendo la Fania, funcionar de esa manera, ¿no? El intentar construir un equipo en torno al artista y no tener no buscar delegar constantemente, que creo que acaba haciendo que la idea se pervierta, ¿no? Porque si metes demasiados intermediarios, al final el coche patrulla se acaba convirtiendo en un camión de bomberos, porque ha habido un creativo de una agencia subcontratada que ha decidido que era un camión de bomberos, básicamente porque a él le resultaba más cómodo. Claro. Y se pierde un poco el concepto base, ¿no? De lo que el artista quería en principio. Sí. Sí, también es como que las disqueras, los sellos discográficos grandes al final se han como consolidado en unos pocos en los últimos 30, 40 años y además enfocados principalmente en el beneficio, y se ha dejado muy atrás lo que es esos sellos pequeños que estás hablando que pues ya no se venda tanto. Me parece súper interesante lo que estabas diciendo de artistas que tengan un mensaje, y desde luego que varios de los que hemos mencionado, al menos el Gavira con sus letras divertidísimas, o Métrica con sus letras que mucha gente les puede escandalizar, son mensajes muy, muy, muy pues distintos y un poco revolucionarios en algunos sentidos. ¿Cómo vos habéis llegado a la conclusión de que esto es el sector que nos interesa? Gente que igual otros directamente no lo tocarían con un palo porque dicen, esto... ¿Es algo que buscáis o es más que...? No hay ningún plan. Lo que hay es muchas ganas de hacer cosas y un instinto casi kamikaze de acompañar a quien nos vuelve locos. Y nosotros empezamos trabajando con artistas internacionales inicialmente, hace años, y la motivación era exactamente la misma. Nos encontrábamos con una banda, pongo un ejemplo, con una banda de ska mezclado con rhythm and blues sueca, que no venía nunca a España. La vimos en un festival, nos flipó y empezamos a trabajar para organizarle una gira por España. La motivación era la misma con la que seguimos trabajando hoy en día, que es... Esta banda se llama, siguen en activo, David from Palookaville, y fue como, David from Palookaville tienen un directo brutal, la mezcla que hacen de ska y rhythm and blues es maravillosa, tienen una sección de metales alucinante, el mundo tiene que conocer esto, ¿no? Y así montamos esa gira, y las que vinieron después, y luego los festivales en los que metimos, etcétera. Sigue siendo la misma motivación, el encontrarnos con la música que hacía Métrica, ver la ambición artística que tiene, que es completamente desmedida, porque es una persona genial en el sentido literal de la palabra. O sea, tiene un genio maravilloso. Y poder acompañarla en la ejecución, poder hacer que vaya entrando en contacto con nuevos públicos, llevarla a los lugares, creemos, adecuados para que público nuevo se encuentre con ella en directo y les vuele la cabeza de la misma manera que nos la vuela a nosotros. Al final, yo no concibo trabajar en una industria
que es competitiva, que por momentos es muy de malas caras, que no es especialmente destacada por las buenas prácticas, Sí. si no es porque todos los días me acuesto satisfecho por una canción que he escuchado, un vídeo que vamos a lanzar. En estos momentos, una de las cosas que yo personalmente más disfruto es poder estar en el estudio con los artistas, ¿no? Nosotros trabajamos con un estudio de grabación aquí en Madrid, con el que tenemos acuerdo para que nuestros artistas solo tengan que llamar y decir a una de mis compañeras o a mí, oye, quiero ir mañana al estudio. Y poderles acompañar en ese momento, ver cómo surge ese encuentro con otros artistas, ver cómo con su productor empiezan a desarrollar esa idea que puede partir de un audio que tenían grabado en el WhatsApp, una pequeña melodía, de un type beat cogido de internet, de... Eso es maravilloso. Y ya cuando lo podemos hacer mezclándolos, que es una de las cosas que procuramos y por eso también en la fiesta que organizamos en El Sol, en las diferentes programaciones que hacemos de clubbing, buscamos que se den esos cruces, todavía es más satisfactorio, porque de repente ves gente con backgrounds a priori muy alejados, como puede ser 9 Desconocidos, un artista que viene de ser músico de clásico, de tocar el cello, con referencias muy trabajadas en el heavy metal porque su familia tuvo una banda de metal, que ha explorado mucho el panorama del showgaze y del post-punk y en estos momentos tan pronto está haciendo un tema de electro, como... Y coger a este artista y sentarlo con Devasto, que es el productor habitual de Métrica, al que conocéis, Claro. que es un auténtico enamorado de la electrónica más extrema, y que se pongan a trabajar juntos como hemos hecho, Qué maravilla. es gozoso. Y es la razón por la que seguimos empeñados en esto. Y cuando hay una discusión con un promotor, cuando hay un compromiso que alguien adquiere que luego se desdice, que por desgracia empieza a ser muy frecuente en nuestra profesión, y estás ahí como, mandaría toda la mierda, aparece lo otro, compensas y dices, bueno, aguantamos un día más. Un día más podemos aguantar, ¿no? O sea, es un poco lo que nos da oxígeno, es eso, el tener la oportunidad, el privilegio, mejor dicho, de poder escuchar antes que nadie esas canciones. Los resultados y, creativos. claro, poder estar ahí, poder decir... Pues aquí recuerdo precisamente en esta sesión de 9 Desconocidos y de Basto, en la que había otra artista invitada, también fuera del contexto de ellos dos, que andábamos buscando un sonido concreto para una percusión. Y de repente pensar, buah, pues el golpe de barril que hacían Slipknot, que tenían una percusión muy personal suya, que era con un barril de cerveza golpeado, exactamente, y coger y sacar eso y que eso acabe dentro del tema. Es el diálogo por el que nosotros queremos estar. Estamos en esto por la música. Siempre que hay artistas que se acercan a hablar con nosotros, yo es lo primero que les digo, porque parece muy obvio, pero no lo es. Sí. Hay muchísima gente en nuestra industria a la que la música le da absolutamente igual. Que podrían estar vendiendo patatas, pero bueno, están vendiendo canciones. ¿Cómo se vende? Sí, y es un producto, ¿eh? Yo no le doy la espalda a la industria, todo lo contrario. Intento entenderla al máximo para sacar la mayor rentabilidad para que nuestros artistas tengan los mejores recursos en su mano. Pero entendiéndola, yo trabajo por la idea. No trabajo sea cual sea la idea. Claro. Claro. Aparte, ese tipo de ideas innovadoras es lo que hacen un cambio realmente. Y no solamente en la música, o sea, en cualquier cosa que se haga, siempre se ha dicho que los locos son locos hasta que tienen éxito, ¿sabes? Entonces dejan de ser locos y comienza a ser un exitoso. Y bueno, yo creo que nos podemos sentir un poco identificados con esa satisfacción que tú tienes, porque nosotros haciendo en nuestro canal de Red Malasañas, aparte del podcast, que tenemos también los DJ set en los que hemos colaborado con Devasto, con el Foralía y tal, nos pasa exactamente igual, que es como que primero vemos un DJ que nos gusta lo que hace y decimos, bueno, en la humilde plataforma que estamos creando, lo traemos y sentimos que tenemos que darle ese impulso. Y cuando vemos que la gente le gusta, pregunta por ello, el vídeo tiene éxito, como que te da esa satisfacción de decir, estoy haciendo algo que sí, que me gusta a mí, pero aparte estoy ayudando a otra persona que tiene el talento, pero quizá no tenía los medios ni las ideas para llegar a ese punto, ¿sabes? Entonces yo creo que
eso que decías a mí me hace sentir súper identificado. En cuanto a ese impulso que se le puede dar a alguien que, bueno, por razones Y también que no es su no trabajo tiene. todo eso, es decir, al final es lo que tú dices, ellos se deberían dedicar a hacer música, Exacto. a mejorar su arte y al final hay tantas cosas que tiene que hacer un artista aparte de eso que si quieres hacerlo todo tú es que al final no tienes tiempo para hacer tu No parte tienes creativa. tiempo, acabas agotado. En el momento en el que, y a muchas bandas les ha pasado, ¿no? El tener que decidir que dejaban su otro trabajo, ¿no? El Claro, trabajo alimenticio para centrarse exclusivamente en la música, para girar, para componer, para grabar. Y normalmente en ese proceso de transición, hasta que daban con una oficina, había alguien que se encargaba del management dentro de la claro. banda, ¿no? Siempre había un pobre pringao dentro de la banda al que le tocaba hacer el management, o si eran grupos muy democráticos se repartían las tareas, ¿no? Si el que se le diera mejor hablar, tú eres el del Claro, y management. luego había otro que se encargaba de la promo, de las redes sociales. La realidad es que cuando eso se da, si se mantiene en el tiempo, y yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas bandas, es un perfil también de bandas más adulto, de gente que vivió esto más en finales de los 80, principios de los 90, no llegaban con energías al escenario. O sea, al final, si has estado negociándote una gira entera, discutiendo, tratando con perfiles que no siempre son amables, no siempre es gente que está por facilitarte las cosas. Cuando llega el momento de subirte al escenario y te subes al escenario delante de ese tío que te ha estado mareando, estás completamente agotado, si no cabreado, o en el peor de los casos, acaba generándose un problema por toda la tensión que se ha acumulado en la negociación, que salta ahí, salta Claro. en la prueba de sonido y a la mierda el concierto, Claro. ¿no? Claro. Entonces, Cualquier parecido con la realidad sí. yo creo que es importante, y en España lo estamos viviendo, que nuestro sector, el sector de la música, tanto de la música grabada como de la música en vivo, se especialice, porque igual que en otros sectores nadie se plantea que un profesional no sea alguien que tenga una formación específica en esas tareas que desempeña, en lo nuestro es igual. Y esas tareas tienen más que ver con una formación propia de escuela de oficios que de una formación académica arreglada, ¿no? Al final esto va de curtirte haciendo, de haber descargado y cargado el backline de una furgoneta, haber buscado los contactos rastreando por las páginas web, por los anuarios, por donde encontrases cualquier tipo de mail info@arenalsound.com y tirando del hilo. Esa formación propia de, a mi juicio, las escuelas de oficios es la que acaba generando profesionales lo suficientemente especializados como para que un artista pueda confiar en ellos. Claro. Y tenemos un montón de perfiles necesarios. Porque está la persona que se dedica a la contratación, ¿no? Lo que, si utilizamos el anglicismo, sería el booking, ¿no? Esa gestión de los conciertos, plantear una estrategia, dónde va a actuar tu artista, en qué condiciones va a actuar tu artista, priorizas festis, priorizas salas, en qué momento haces cada cosa, con cuánta antelación empiezas a gestionar cada cosa. Vale, luego tienes el management, que es la tarea principal que va a ostentar quien tiene que desarrollar toda una estrategia global y coordinar al resto de equipos que entren, pero es que si luego te pones a hablar de cómo trabajar la comunicación, tienes desde el perfil de promocionera clásico, un PR que tiene buena relación, que tiene buena agenda con medios para cerrar entrevistas, reseñas, etcétera, a gente muy especializada y muy buena en campañas de ads, cómo segmentar, cómo invertir, nuevos medios, gente, y esto yo creo que es muy positivo y en España se ha hecho en poco tiempo y se está haciendo muy bien, que se está especializando en campañas que van exclusivamente a medios digitales, ¿no? Sí. A día de hoy, pensar que tu disco suene en Radio 3 te va a abrir todas las puertas del mundo es una fantasía. Sí, realmente siempre lo fue, pero se acabó viendo, ¿no? La trampa se acabó viendo. Pero si tú coges y eres capaz de organizar con los influencers adecuados una ronda de entrevistas o una serie de contenidos compartidos, o no tenemos que cerrarnos a TikTok con todo lo agresivo que es y lo excesivas que son las formas de comunicación a través de TikTok, sí. Es muy práctico. Y si el artista tiene un lenguaje que encaja en TikTok, también hay que explotarlo. Otra cosa es que tengas un artista que no tiene ningún encaje en TikTok. Sí. Entonces no le intentes no lo pongas a hacer coreografías delante del móvil porque va a quedar ridículo y además no va a funcionar, ¿no? Pero toda esta perorata venía a que hay muchos profesionales muy diferentes
que son necesarios Claro. en el desarrollo de la carrera de un artista. Y estamos viviendo unos años en los que se está haciendo muy bien desde España, se está haciendo muy bien con perfiles jóvenes, está entrando mucha gente en la industria con ilusión, está entrando mucha gente vinculada a artistas jóvenes, porque esto sigue siendo así. Hay uno que canta, se hace artista, hay un colega que es más o menos espabilado, que es el que empieza como primer manager y se van curtiendo a la vez. Sí. Claro. Y esto, o el típico colega que se apaña bien con el Photoshop, es el que te hace los primeros carteles y acaba siendo el diseñador Sí. de toda tu imagen, ¿no? Y es quien te acaba brandeando absolutamente todo. Yo soy muy optimista con ese relevo generacional que está a punto de darse. Sí que es cierto que el gigante de las grandes discográficas, que son tres, literalmente, son Warner, Sony y Universal, las que han acaparado todo el negocio, comprando todos los sellos y los catálogos de los sellos antiguos, tienen mucho poder, pero necesitan de... Talento emergente, necesitan cosas Justo. nuevas. Necesitan aire fresco todo el tiempo. Y no están invirtiendo tanto en eso, en realidad. en Y, ese La desarrollo. cantera, ¿no? Sí. Un dinosaurio no se va a fijar en un pollito. Sí. O sea, un tiranosaurio, el pollito que acaba de eclosionar el huevo, ni lo ve. Sí. Entonces, desde la independencia, desde la juventud, desde esa ilusión de querer acompañar el talento, de querer acompañar las ideas, es desde donde se puede crear una red y se está creando. Claro. En Madrid hay cosas muy interesantes. Vivimos además otro momento muy otra situación muy optimista en estos momentos que tiene que ver con que los artistas ya no necesitan vivir en Madrid. Sí que es cierto que en Madrid suceden muchas cosas, pero nosotros mismos tenemos artistas en nuestro roster que te dicen, yo no me voy a vivir a Madrid ni loco. Están encantados en sus casas, en otras ciudades, y cuando hay que venir a Madrid para una entrevista, para un estudio, se les pone un tren y vienen, echan el día y si pueden, normalmente nos piden dormir en su casa por la noche. O sea, Claro. coger el último tren disponible, ¿no? O sea que, insisto, yo soy muy optimista, creo que las cosas están cambiando a mejor y que el relevo necesariamente se va a dar. Es que, bueno, es necesario que se dé, por eso que comentaste, y yo quiero quedarme con el tema de lo de las grandes disqueras que estabas hablando, porque tengo entendido que ahora básicamente ellos funcionan como un banco, ¿no? O sea, con algunos artistas, lo que hacen es que como que le prestan el dinero con cierto interés para que ellos saquen su música, impulsen su videoclip y tal, y luego se quedan con unos porcentajes muy altos y el artista le toca muy poquito, digamos, hasta que termine de pagar esa deuda. O sea, ¿cómo funciona All Nighters diferente a estas grandes disqueras, por ejemplo? A ver, nosotros hay dos cosas que hacemos diferentes a las majors, a las grandes discográficas, y una, que es la que venimos hablando, es que participamos en todo el proceso creativo. Y esto en las majors no es tan frecuente, se puede dar, ¿eh? Y hay ARs espectaculares en las majors, que al final son y jefes de producto, que son las personas que están más en el día a día con los artistas, y también están entrando perfiles jóvenes dentro de las majors a ponerles un poco las pilas, ¿no? Esto también está pasando. Pero se mueven dentro de una estructura demasiado grande. Claro. No tienen la agilidad que podemos tener nosotros o que tienen otros sellos, otras organizaciones, otras oficinas independientes, como puede ser, por poner un ejemplo, de unos chavales que lo están haciendo estupendamente en Barcelona, ¿no? La gente de Sudor, que están montando... Ellos montaban unas fiestas o empezaron montando unas fiestas espectaculares en las que empezaron a convocar gente que no tenía lugar en otros sitios de Barcelona. A partir de ahí han ido creciendo, están desarrollando artistas, están haciendo contratación para festivales más grandes, están llevando sus ideas cada vez a sitios en a los que acude más gente o en los que hay más gente mirando, ¿no? Claro. Están trabajando con Glory Six Vein, que es uno de los artistas más interesantes, a mi juicio, que hay en estos momentos en Barcelona. Entonces, la agilidad sería una de las diferencias principales. Y la otra, que nosotros invertimos el 100% con un riesgo del 200%. Es decir, precisamente porque nuestra estructura es pequeña, nosotros nos la jugamos es casi una ruleta rusa. O sea, Claro. estamos poniendo ahí, no el dinero, que sí, ponemos todo el dinero, es que estamos poniendo ahí todos los recursos y toda la atención. Esto significa que cuando lo estamos haciendo con esa artista, no lo estamos haciendo con otra. Claro. Eso a una major no les supone un problema, porque las majors, además, uno de los errores que todavía cometen, y ojalá sean capaces de cambiarlo, pero su modelo no se lo va a permitir, es que fichan por encima de sus posibilidades.
Yo esto en conversaciones, porque, insisto, yo no le doy la espalda a la industria y trabajamos con con estos otros agentes que forman parte de las estructuras de las majors y hacemos Claro. sesiones con sus artistas y estamos en contacto con ellos y nos juntamos y hacemos cosas. En conversaciones con jefes de producto de grandes discográficas, yo me he encontrado esa situación tan rocambolesca en la que un jefe de producto de una discográfica celebra que van a fichar 25 artistas de aquí a que termine el año. Mi pregunta inmediata es, ¿cuántos ARs nuevos fichas? ¿Cuántos jefes de producto fichas nuevos? Es decir, ¿cuánto va a crecer tu estructura si Para estás fichando acomodar, 25 Claro. artistas? Que puedan dedicarle tiempo a estos Porque artistas. ¿quién va a acompañarlos? Claro, No había más fichaje que los 25 artistas. claro. Y ese modelo, el de la Major, que pasa por tener sus inversiones siempre en circulación, también porque son grandes empresas multinacionales que, a fin de cuentas, van a conseguir un mejor resultado financiero a final de ejercicio si tienen ese dinero invertido en proyectos que si lo declaran como beneficios. Claro. Van a pagar menos impuestos. Claro, también. Entonces, desde esas dos diferencias, yo creo que podríamos decir que nos colocamos en lugares diferentes, colaborando, siempre abiertos, siempre sentándonos a la misma mesa y entendiendo que esa puerta que están dispuestos a abrir y que por fichajes que han ido haciendo, sustituciones que se están dando en algunos cargos, quizá nos lleve a que dentro de 5 años la situación sea diferente. Si soy totalmente sincero, que creo que vosotros en vuestros programas lo sois habitualmente, lo voy a ser yo también, favor. Sí, total. creo que es difícil que se dé. O sea, creo que ese cambio es demasiado radical porque pasaría porque su estructura cambie y su modelo de negocio cambie. Y ellos siguen declarando beneficios, unos beneficios bestiales. Además, no desvelamos nada si reconocemos o subrayamos que la vinculación que tienen con las grandes agregadoras, con Spotify principalmente, Las porque es plataformas de en streaming. España la más grande, Claro. es mucho mayor que la que tiene cualquier sello independiente. Al final os habrá pasado a todos y a todas que de repente tú puedes escuchar thrash metal que el día que Rosalía saca un tema, Spotify te lo pone. Lo recomienda Claro. 100%. Es Sí. como, wow, sí, está targeteado estupendamente esto, ¿no? Yo solo escucho Slayer y Anthrax y me recomiendas que escuche Rosalía. Entonces, bueno, que al final son grandes empresas, son empresas que en España crecieron muy rápido, además, porque no hay que olvidar que en los años de dictadura, salvo Hispavox, no hubo mucha presencia de multinacionales. Hubo disqueras muy grandes aquí, como fue Belter, por ejemplo, pero era nacional, entonces el modelo era otro. Pero a partir de los 80, que precisamente lo que hicieron fue absorber sellos independientes como Dro, como Gasa, como Tres Cipreses, pues... Pero, Ese ¿sabes? es un monopolio. Sí, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, yo estaba viendo algo con el tema de las disqueras, que no sé si estabas de acuerdo con eso, pero yo pienso que a largo plazo estas grandes disqueras creo que van a desaparecer, a mi punto de vista, porque precisamente con el crecimiento de las redes sociales, de aplicaciones de Spotify, cada vez los artistas son más independientes. Por ejemplo, recuerdo una entrevista de Real B en el que él decía, claro, yo he trabajado con, si no estoy mal, creo que he trabajado con Sony Music. Correcto. Y entonces, claro, yo he trabajado con Sony Music, ellos se quedan un beneficio del 80, me dan a mí uno del 10, mientras yo puedo crear, porque claro, al principio quizás no pueden cuando son artistas emergentes, pero cuando ya tienes cierto poder económico, quizás tú mismo como artista independiente puedes rearmar tu equipo y hacer todo ese trabajo que te dan el manager, la discográfica, o sea, el de marketing y ese recurso humano que ellos te dan, creártelo tú mismo, ¿sabes? Y claro, es un trabajo extra, pero yo creo que los artistas cada vez, los que son espabilados, como quien dice, van más enfocados en eso, en dejar a un lado ese intermediario, por decirlo de alguna forma. A ver, yo sí creo, como decía antes, en las alianzas y eso pasa por la intermediación. Al final, tú no puedes llegar a todo y no puedes llegar a todo directamente. Entonces, sumar equipo creo que es positivo. La manera en la que haces ese equipo es a lo que le tienes que dedicar atención.
El caso que comentas de Rails, que se ha dado muchas veces y se ha dado mucho también en Estados Unidos, de montar sus propios equipos, financiar sus carreras, es algo que siempre llega después, cuando ya tienes la liquidez necesaria, ¿no? Comentabais antes, ¿las majors funcionan como bancos? En cierta medida sí, pero funcionan como bancos con unos intereses bestiales. Que yo esto también lo he hablado con algunos artistas cuando están dudando, ¿no? Es como, guau, pero es que me ponen sobre la mesa. Y ese me ponen sobre la mesa pueden ser 200.000 o pueden ser 6.000, porque 6.000 euros para alguien que acaba de empezar a hacer música, que no tiene otro sustento, que no está en una situación económica familiar especialmente boyante, pues oye, te echas tus números y dices, pues mira, mal viviendo, igual puedo estar 4 o 6 meses en Madrid y en esos 6 meses hago los contactos adecuados y pego el siguiente salto, ¿no? O sea que desde 6.000 euros, que las majors los dan con muchísima facilidad, los artistas se lo plantean. ¿Qué pasa? Que ni Cofidis te plantea esos intereses. O sea, la manera en la que recuperas esos adelantos... obviamente cuando alguien te da dinero y el resto de recursos que te da, se lo tienes que pagar. O sea, nadie regala nada, es una inversión. Vale, estamos de acuerdo, es correcto. Nosotros también trabajamos desde ahí. Pero, ¿en qué medida das y en qué medida recibes? ¿No? Hay que intentar que eso sea proporcional. Y en las majors, esa proporcionalidad, cuando realmente se mantiene, o incluso cuando la balanza se inclina a favor del artista, es cuando el artista ya es rico. Uno de los artistas más inteligentes de los últimos años de España es C. Tangana. Y C. Tangana, ¿en qué momento coge y firma algo con una major realmente potente o realmente tipo contrato de artista, digamos? Cuando saca el madrileño, cuando quiere hacer un disco carísimo. Con Universal, ¿no? Entonces, cuando tú quieres hacer un disco tan caro, tan ambicioso, que ni siquiera tú mismo como artista estás convencido de que lo vayas a recuperar, es cuando vas y te sientas con Warner, con Sony, con Universal, habitualmente con las tres, para ver quién acaba haciendo la puja más favorable, y ahí es donde dices, adelante. ¿Que la forma de devolverlo es esta? Pues si es que no lo vas a recuperar en la vida. Y el madrileño es un disco que a día de hoy no ha recuperado la inversión y que probablemente no la recupere nunca, ¿no? Y mira que tuvo éxito aún así. Y es un disco muy exitoso. Esto es importante también decirlo para quien no está desde nuestra profesión o desde nuestro sector, que hay discos muy caros y pueden tener mucho éxito, como es el caso, y aun con todo no recuperarse, ¿no? Luego él, en su documental y en las entrevistas que concedió alrededor de la presentación del documental, ha hablado mucho de que ni siquiera la gira de presentación lo fue, de que perdió mucho dinero con la gira y tal. Pero porque se le fue un poco la olla también, porque hizo ahí el mega Claro, porque al final él, y es una de las cosas, no es mi artista favorito ni mucho menos, pero la capacidad que tiene de utilizar a la industria me parece admirable. Y él es un gran ejemplo de poner las ideas por encima de todo. De esta es la gira, esta es la puesta en escena. Sí, que de hecho creo que tiene una puesta de escena muy ambiciosa porque es medio teatral. O sea, es como que una obra de teatro, es como un musical prácticamente. Y la cantidad de músicos que llevaban, músicos de primera, con unos arreglos maravillosos. O sea, es un ejemplo de eso que venimos hablando, de ambición. La idea en el centro. Tú colocas la idea en el centro y ahora ¿qué hacen falta? Recursos económicos, estructura, equipo. Venga, pues vamos a armarlo. Y ahí entra su inteligencia de no decir, no me descapitalizo yo, sino que utilizo el dinero de esta gente. Eso es un punto Necesitamos de vista eso, utilizar el dinero de otra gente para financiarnos nosotros. Así que bueno, si Alnighter quiere... Si nos quieren financiar... Yo quería dar un paso atrás y entender un poco la historia de Daniel mismo. Es decir, ¿cómo llegas tú a esta industria? ¿Cuál es tu historia para llegar a fundar un sello discográfico? ¿Cómo llega uno a este punto? Bueno, yo con 18 años me planté en Madrid y enseguida empecé a montar fiestas precisamente en Malasaña, en un local que ya no existe. Y empecé a hacer cosas vinculadas a la comunicación cultural. Hacíamos un programa de radio en el Círculo de Bellas Artes que se llama Espíritu de Rock and Roll. Hicimos 499 emisiones desde allí y desde allí
pues hicimos o organizamos encuentros con artistas muy dispares, igual que ahora sucede en lo que tiene que ver con el trabajo del sello. En su día con el programa de radio con espíritu rock and roll pasaba lo mismo, ¿no? Era un lugar en el que se podían cruzar Ignatius Farray y Sidoní, por poner dos ejemplos así completamente opuestos, ¿no? Porque la filosofía era el espíritu de rock and roll no es algo asociado a un género musical, sino asociado a los valores de rebeldía y de aspirar a ser joven eternamente, ¿no? Entonces desde ahí entramos en contacto con mucha música, con muchos creadores, y eso nos llevó a trabajar con el primer artista con el que trabajamos, que es Mike Sánchez, un cantante y pianista de Boogie Boogie Rhythm and Blues, una auténtica leyenda que ha trabajado con Eric Clapton, con Led Zeppelin, Wow. o sea, que daba la casualidad de que vivía a 1 hora de Madrid. Ah, coño. Y él estaba acostumbrado a girar por todo el mundo cogiendo aviones desde Barajas. Y en España prácticamente no hacía nada. Nos conocimos en un festival, yo lo invité al programa de radio, hicimos una entrevista, es un auténtico genio del boogie boogie, del rhythm and blues, fue espectacular poder charlar con él, y planteamos hacer una entrevista en vivo, que era algo que hacíamos de vez en cuando en Siroco, que hacíamos programas en vivo, ¿no? desde el escenario de arriba de la planta de arriba de Siroco. Y él, sentado al piano, iba respondiendo a las preguntas que le hacía, tocando fragmentos de las canciones que le evocaba el recuerdo que estaba compartiendo, respondiendo la... Uf, qué chulo eso. Y cuando terminamos me dijo, oye, si se te ocurren otras cosas que hacer por España, dímelo. Si estoy viviendo aquí, a mí me apetece, me da mucha rabia tener que estar cogiendo aviones para ir a tocar a Las Vegas cuando puedo estar yendo a tocar a Barcelona Claro. en 4 horas en coche, o 5 horas en coche. Y fue como, venga. Y la primera gira que nosotros montamos fue con él. Fue una gira de Mike Sánchez y trajimos a sus músicos ingleses. Esa gira nos llevó a otra. Esa segunda gira nos llevó a empezar a trabajar con otras bandas de fuera, como decía antes, ponía el ejemplo de Beat from Palookaville, pero hemos trabajado y trabajamos con bandas holandesas, japonesas, alemanas, siempre encontrándonoslas en el camino y diciendo, esta banda alemana que hace Hillbilly Bluegrass es maravillosa, vamos a traerlos. Esta banda de soul holandesa, de Tips, que es una banda a la que seguimos trayendo todos los años a España, tiene que conocer a la gente, pues vamos a traerla, ¿no? Entonces, de esa primera gira con Mike Sánchez, la cosa fue creciendo hasta un momento que fue especialmente significativo para mí y para lo que ha supuesto después el desarrollo de All Nighters, en el que en un mismo fin de semana organizábamos 2 conciertos. Un concierto el viernes y un concierto el sábado. El concierto del viernes era de la Zowie y el concierto del sábado era de Anacurra, de Parálisis Permanente. Yo soy muy fan de Parálisis. Me gusta mucho además cómo Ana ha preservado el legado de la banda y cómo puntualmente va retomando ese repertorio desde una emoción realmente sincera, y andaba obsesionado con la Zowie. Y es evidente que para 2 públicos diferentes, 2 conciertos independientes, que tuviesen lugar el mismo fin de semana y poder asistir desde la prueba de sonido hasta el final del concierto a los 2, a mí me hizo clic la cabeza. Fue como, Zowie es el punk. Ya no es Anacurra el punk. Ya. El punk... Como que te actualizó el software, literal. Claro, o sea, en esa época coincidió, este fue como el gran hito, pero en esa época coincidió que hicimos también conciertos con Afrojuice, con Cecilio G, con, Claro. o sea, con mucha gente que estaba en ese momento empezando a despertar, y ver la reacción del público frente a algo que es vivo es maravilloso. A mí me encanta, yo siempre que viajo, una de las cosas que hago es ir con la maleta vacía para podérmela traer llena de discos de vuelta. Yo compro discos, escucho música de gente muerta, sí, pero no quiero trabajar con gente muerta. O sea, Claro. el poder estar en contacto con lo que siente alguien que está yendo, si no a su primer concierto, a su tercer concierto, poder observar eso y poner tu granito de arena en que eso suceda, ver a las fans de Métrica cómo reaccionan ya no durante el concierto, sino después. Cuando Métrica sale a fumar a la puerta con ellas y escuchar lo que le cuentan y entender lo que significa que esa música que Métrica y Devasto hacen
les haya llegado, cómo les reconforta, cómo les ayuda, cómo les emociona, cómo les excita. Eso es maravilloso. Y eso con alguien que fue, no lo vives. Claro. Me encanta eso y ahí me gustaría encadenar otra vez al tema generacional que has estado mencionando antes. Y es que nosotros estamos notando mucho que, pues como que estamos trabajando con mucha gente joven que está ahora haciendo cosas. Y yo no sé qué pasa con la generación que está viniendo, pero vienen muy fuertes, con muchas ganas de hacer... Yo no sé si es porque la situación mundial es de, como todo está fatal, voy a dedicarme al arte, por lo que me queda ya voy a hacer esto, pero también lo sientes de que ahora mismo hay como un empujón, al menos yo lo siento mucho en Madrid, que un empujón cultural de las nuevas generaciones que están intentando hacer muchas cosas, o... Sí, yo lo siento como lo acabas de describir tú, lo celebro. Y creo que además, en la medida en la que desde otras generaciones, como puede ser la nuestra, los podemos acompañar, nos podemos hacer mucho bien. Porque cuando tienes ese ímpetu propio de tener menos de 20 o de 25 años y no tienes la experiencia, y aquí entiéndase por experiencia el no haberte dado las hostias que se ha dado quien tiene 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos, te compensas. Sí. Te compensas porque puedes aportar y puedes no evitar que se den las hostias, porque las hostias se las van a dar porque nos las tenemos que dar cada uno, pero sí el que no duelan tanto. Y en términos creativos y en la música pop en la que trabajamos, y entiendo por pop desde el punk hasta el reggaetón, es maravilloso ver que los códigos se reciclan constantemente. Entonces, cuando hablamos con artistas nuestros que están en otras escenas y en otra época y tenemos la oportunidad de traer a la conversación cosas que se hicieron en décadas anteriores y utilizarlas, es maravilloso. O sea, al final, cuando ves códigos de cuero y de BDSM en videoclips, en actuaciones de artistas del reggaetón más extremo o en este nuevo tecno mezclado con otros palos como estamos viviendo ahora y tal, y tú puedes aportar lo que ya utilizó el metal primigenio bebiendo de ahí, es maravilloso, ¿no? Cuando tú le puedes hablar de Rob Halford a una cantante que está mezclando reggaetón con tecno, y le puedes decir, pues, si es que esta es la gorra que llevaba Rob Halford y las cadenas que te quieres poner son las cadenas que llevaba Rob Halford cuando salía con una Harley en mitad del escenario, ¿no? Entonces, la música pop permite eso. Y es maravilloso que todo sea de ida y vuelta, es maravilloso que se pueda jugar a revisitar los 2000. Claro, yo cuando veo las revisiones, una de las mejores fiestas que hay en Madrid desde hace un tiempo a esta parte es Alerón, ¿no? Alerón, la fiesta que ha montado Selecta, resignifica los 2000. Es una fiesta en la que todo el mundo puede estar orgulloso de bailar en la pista, nadie se va a sentir agredido, en un ambiente en el que yo, que sí viví los 2000 siendo preadolescente y adolescente, no habría podido estar seguro. O sea, es como... de repente ves gente con el pelo cenicero y dices, esta gente le estaría pegando a estos otros que están ahí al lado. Y ahora no significa eso. Ver una camiseta del niño casi ombliguera no significa lo que significaba en los 2000. Claro. Entonces, eso es maravilloso. Que podamos quedarnos con lo bueno es una gozada. Porque música buena la había. Y cuando yo empiezo, saliendo por ahí, cuando empiezo a encontrarme reggaetón en los primeros locales en los que suena reggaetón, yo soy de Zaragoza. Y pues eso, con 13 años, cuando empiezo a encontrarlo, no era algo bien recibido. Para nada, el reggaetón tenía una mala fama. Era muy macarra y donde yo escuchaba reggaetón era en un local en el que la peña era muy chunga y en el que no podías estar tranquilo. Sí, era algo impensable para los pijos, ¿no? Tengo entendido. Era como que reggaetón, los pijos, no solo los metaleros, los pijos, todos los rockeros. Era muy mal visto, ¿no? Era algo propio de lo más choni, de lo más macarra, de lo que es una malentendida evolución de los bacalas, o sea, y era hostil. Era muy hostil. Entonces, que eso se haya derribado por completo y que puedas escuchar a Tego Calderón sin ningún tipo de problema. Sí, mezclado con música electrónica como lo hace el Adrián Mills, por ejemplo. Sí, exacto. Que estuvimos en ese concierto en El Mondo y es increíble. A mí me llama mucho la atención porque yo crecí escuchando canciones de Tego Calderón, de Daddy Yankee.
por ser latinoamericano, pues. Y claro, después verlo en una 140 BPMs ahí a tope, es como que, hey, pero se escucha Esta bien. mezcla O sea, de en verdad, géneros a mí me está encantando. Exacto. Que precisamente eso es algo que a nosotros, que lo hemos conversado, nos encanta de lo que ustedes hacen, de lo que hace All Nighters, porque no tienen ese tabú de combinar estilos musicales, que muchas veces todavía pasa, afortunadamente cada vez menos, como ya lo estamos hablando, pero, o sea, ustedes tienen eso de que se pueden trabajar con el gavira y con métrica, ¿sabes? Sí, Y pasa mucho, por ejemplo, en la industria del rap, por ejemplo, que los raperos siempre han sido como ultra cerrados. No, yo solo queremos nuestras boom bap líricas de y toda la tal. vida y ya Exacto. está. Y es como que, ok, está bien, y se respeta, tienes tu mercado, pero yo siento que es un poco, es como muy poco valiente, ¿sabes? El no atreverse a salir de lo que ya sabes hacer y de las 3 o 4 personas que ya te siguen, a entrar en un mundo nuevo en el que puedes pegar el boom. Y lo más loco es que muchos raperos han hecho eso y luego entran en algo más comercial. Es verdad que lo critican, su fan así como más arraigado. No, es que se volvió más comercial y tal. Pero claro, luego consiguen una fama o un nivel como artista mucho más top cuando se atreven a salir de esa De su zona de zona de confort, confort. ¿sabes? Y No pasan la vida, hace- creo. No hace ni 10 años que KCO de Violadores del Verso descubrió que tenía cadera. O sea, esto es así y hay que recordarlo. Ahora KCO es casi un artista de pop, ¿no? Colaboraciones Sí, con sí. Rosalén, conciertos multitudinarios, tal. Insisto, yo soy de Zaragoza, Violadores del Verso son de allí. Hemos sido chavales que les han incordiado coincidiendo en el Zaragoza Ciudad, un festival que se hacía dedicado a los elementos clásicos de la cultura hip hop, al break, al graffiti, etc. Y eran gente metida en el papel del rapero clásico. Sí. El día que en un Mad Cool yo vi a KCO hacer así, fue, vale, ya está, lo hemos conseguido. O sea, por fin ha descubierto que tiene cadera. Cadereaba más que Shakira, ¿no? Claro. Y lo mejor es que sonreía. No había nadie detrás que le hubiera dicho, no, tío, ahora te toca mover la cadera. No, él había descubierto que podía mover la cadera. También es cierto que él estuvo viviendo en Colombia y eso es Te obliga. un buen condicionante, ¿no? Si colombianas deben mover las caderas, vamos. Entonces, ahí también soy muy optimista. Creo que estamos viviendo un momento maravilloso. Le debemos muchísimo a Purgan y a la Mafia del Amor, porque fueron los que mandaron a la mierda los códigos antiguos del rap en España y fue como, mira, sois unos sosos, os creéis que por ir todo el día de malotes y no bailar en la discoteca sois los más duros, y no, podemos ser los más duros, y lo son, y podemos bailar y podemos perrear, y a nosotros nos mola el rap más callejero, podemos tirar barras y podemos hacer canciones de amor. Entonces, eso lo hicieron ellos, eso lo hizo Badial, eso lo hizo la Zoe. Esa generación fue la que dijo, pero ¿cómo que tenemos que estar aquí con la ISPAC, la sudadera eco? No, ¿qué me estás contando? O sea, A tomar por culo todo. claro, claro. Y yo quiero ser sexy. Y Claro. ese empoderamiento del que cogen el testigo, a mi juicio, Lorna, Métrica, Lua de Santana, Blackie. la Blackie, es maravilloso. La Blackie es un ejemplo perfecto. Sí. Un artista que Tiene unas barras es increíbles. sexy y macarra. Sí. Es una tía que te puede reventar y que te puede hundir en el auténtico fango rapeando y que te puede poner como una moto. Sí. O sea, las dos cosas. Y sigue siendo la misma persona. Maravillosa. Y se ha sacado un discazo haciendo eso, precisamente. claro. Entonces, ahí también creo que nos hemos quitado prejuicios. Sí que es cierto que todavía cuesta ver a los españoles bailar en los locales, que es algo... Eso es verdad. Pero que se queden así, que nosotros les ponemos el sabor. Así liga más el cabrón. No, eso es verdad, eso pasa mucho. Es algo que critico, pero no me molesta. Por mí que siga. Que lo mantengan. Sí, que siga así. Pero ¿sabes qué? Volviendo un poco al tema de la empresa como tal, te quería preguntar por cuáles eran los proyectos a futuro y cuál es la visión a largo plazo de All Nighters, por ejemplo. Pues uno de los proyectos a futuro es que Métrica se atreva a coger un avión para poderla llevar a México. Ese es uno de los proyectos a futuro. Ok. Porque ya hay interés en que vaya para allí. Qué chulo. Hemos empezado a hacer colaboraciones. Una de Mercado ellas, enorme, ¿no? En México. bueno, con 9 desconocidos, con otro artista de la casa, hemos tenido ya la oportunidad de girar 2 veces por allí y ha sido maravilloso. Aparte de ser un lugar en el que para bien y para mal se vive al límite, Claro, se come estupendamente, la música se goza como algo sin ningún tipo de límite.
Es un mercado grande en cuanto a volumen de población, o sea que a nivel de negocio es interesante, de la misma manera que lo es Colombia, que lo es Argentina. Está por ver qué pasa con Chile, lo que pasa que con Chile yo creo que lo vamos a vivir como un país que va a exportar talento o que ya está exportando talento, más que poder ir para allí, porque la cosa es complicada como para poder moverse con tranquilidad por allí, ¿no? Pero un objetivo, subir a Métrica en un avión y poder hacer un primer concierto en México. Y el siguiente que te diría es ver que eso con lo que han soñado nuestros artistas lo alcanzan. Y no todos sueñan con el dinero, la fama, que muchas veces el público, porque el gran discurso del héroe del rock ha calado demasiado, se cree que es lo que quiere todo el mundo. La mayoría de los artistas, por lo menos los que trabajan con nosotros, lo que quieren es vivir de su música para no tener que dedicarse a otra cosa. Claro. Y así poder tener todas las energías volcadas en el próximo disco, en la próxima canción, en la próxima gira. Entonces, que lo consigan, para mí es el objetivo principal. Que no tengan que dividir sus energías. Y mientras hablo con vosotros estoy repasando y creo que el grueso de nuestros artistas en mayor medida lo pueden hacer. Así que sigamos transitando ese camino es un buen plan. Claro. Y no, bueno, yo le añadiría uno a ese, al de Métrica, y es el de traer a Métrica a Red Malasaña también, Sí. en algún momento, ¿sabes? Sí. Porque me parece que es interesante. Si ya lo venimos haciendo, bueno, sería un Ha buen... estado ya en muchos podcasts, pero yo creo que podemos hacer alguna pregunta interesante. No, y seguir colaborando con ustedes y de una vez aprovechar de darte las gracias por el conocimiento que nos estás dando, porque por ejemplo la industria musical es algo que todo el mundo está familiarizado porque todos escuchamos música, pero que muchas veces no sabemos cómo funciona, ¿sabes? No sabemos cómo va esa parte en cómo el artista gana dinero, cómo las empresas como Nighters también, o sea, ganan dinero e invierten ese dinero en los mismos artistas. Y a mí me parece cool Sí. el hecho de, a través de nuestra plataforma, poder enseñarle a la gente cómo funcionan estas cosas. Y nos pasa contigo y nos pasa con, a lo mejor, la sexóloga que también viene y explica cómo funciona el sexo de dos parejas que se quieren divorciar. A ver ¿sabes? si nos lo explican de una vez. Exacto, que todavía no lo hemos entendido. Pero de hecho también una de las cosas que aprecio muchísimo después de haber nosotros metido solo un dedo en ese mundo es el mundo del booking. Es decir, de hablar con salas para hacer eventos. Nosotros que con nuestros DJ sets hemos hablado un poco. La verdad que Complicado. hemos ganado mucho respeto con Sí. lo que hacéis porque es un tema muy complicado y quería preguntar un poco sobre eso antes de que acabemos el podcast porque tengo mucha curiosidad de cómo se trabaja eso para, por ejemplo, hacer un tour de un artista como Lorna que ahora parece que está haciendo como sus primeros conciertos. ¿Cómo sabéis si va a haber la gente y cómo sabéis cuál sala es la que encaja teniendo en cuenta todas las salas que hay en España? Es decir, No lo sabemos, porque si lo supiésemos a ciencia cierta, no habríamos perdido tanto dinero por el camino. Pero sí que es cierto que la experiencia ayuda a ubicar ciertos momentos. Nosotros procuramos ser prudentes porque llevamos más de 10 años haciendo cosas y queremos morirnos haciéndolas. Con lo cual priorizamos no dejar cadáveres, priorizamos no dejar a nadie tirado. Y para eso la prudencia es una buena herramienta. Digo esto porque hay otras formas de hacer, de otras agencias, de otros artistas, que pasan por la burbuja, ¿no? Hoy en día que hay tanto consumo digital, tú puedes pegarte con un tema. Tú puedes conseguir que un tema tenga millones de reproducciones, que se haga viral en TikTok, pero eso no significa que la gente quiera comprar un ticket para verte en directo 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos. Sí. Entonces nosotros evitamos las burbujas. Nosotros, cuando hay algo que se ha hecho viral, que ha servido para llamar la atención de un público más grande, lo utilizamos como una oportunidad para enseñar más cosas. Es como, ¿te ha molado este artista por esta canción? Escúchate la siguiente. Vamos a mantener tu atención hasta que saquemos el EP. Vamos a mantener tu atención hasta que te podamos comunicar que va a estar haciendo un showcase en tal club. Y cuando vengas a ese showcase, en ese club, subiremos el siguiente escalón. Pero no confiar no es la palabra correcta porque normalmente
El artista no, pero el manager o la oficina que está detrás sí lo sabe, porque además las oficinas que hacen esto lo hacen de forma repetida. Coge esos millones de reproducciones en Spotify, esa viralidad en TikTok, y la utiliza para ir a un promotor de Jaén y decirle, esto, Te lo lleno. 10.000 euros, esto, págame 10.000 euros y es barato. Si es que todo el mundo está hablando de esta canción, que lo vas a reventar. 10.000 euros. El promotor, si es veterano, no te lo va a comprar. Pero como trabajamos en un sector en el que la pasión hace que haya gente que se sume nueva constantemente, siempre te vas a encontrar con alguien que es súper fan de esa canción, que va a decir, sí, voy a pagarte los 10.000 porque la canción está de puta madre, esto va a funcionar, yo lo hago. Quien está vendiendo el bolo sabe que no va a salir, pero va a coger su porcentaje de esos 10.000. Claro. Y al artista lo va a dejar tirado, tocando para 10 personas, al promotor le habrá hecho perder 9.500 euros, y la próxima vez que ese artista quiera ir a Jaén, Ya está, Claro. ya está jodida Está la quemado. relación. ¿qué pasa? Que esa oficina ya no estará trabajando con ese, estará trabajando con el siguiente, que es el viral del mes siguiente, que tiene los millones de reproducciones en Spotify. Entonces, el booking es complicado, pero no tan complicado si se trabaja desde la prudencia y desde tener los pies en la tierra y no saltarse pasos o no saltarse escalones. Eso me parece súper interesante porque es precisamente siempre la estrategia que hemos asumido nosotros. Es decir, no aspiremos a salas grandes si no sabemos que vamos a llenar la pequeña. Es decir, y la cantidad de veces que ya nos han ofrecido, hagamos esta fiesta, ponemos juntos el dinero y es que seguro que va a ser un éxito. Y es como, no, porque no tenemos ningún tipo de indicio que nos va a asegurar nada. Es decir, ¿por qué íbamos a empezar con esto? No hay prisa, poco a poco, paso a paso. Me gusta mucho escucharlo de una persona con experiencia porque creo que nos confirma de que Sí. no tenemos que tener ninguna prisa porque es que al final quemas relaciones que en un año igual de repente sí te interesan. Y eso... Y España tiene una peculiaridad muy ventajosa para el booking, para las giras, ¿no? Y es que en pocos kilómetros hay muchas ciudades. Esto te permite hacer un bolo cada 2 horas en coche, Claro. que en Estados Unidos es inviable. Claro. Si tú cuidas bien el territorio e inviertes bien en el territorio, cuando tu artista saque un disco, tú podrás hacer una gira de 50 fechas. Digo, 50 fechas en salas. Luego podrás Sí. hacer los festivales, pero tú en salas, que es donde se ve la realidad de las cosas, porque en salas vendes tú los tickets, en el Arenal no los vendes tú, Sí. los vende el Arenal. Es que además ni siquiera los vende Bad Gyal, ni Mike Towers, los vende el Arenal, porque la gente va al plan del Arenal. Claro. Pero en una sala, en Salamanca, a Caraperro, en la que actúas tú por 15, por 18, por 20 euros, eres tú quien los vende. Tú que te subes al escenario. Si tú trabajas esto bien, cada vez que saques un disco, España te va a ofrecer 50 ciudades en las que vas a poder tocar. Y además no hay nada que agradezca más el fan que no tener que venir a Madrid para verte. Sí. Es que la verdad que la gira de Métrica, cuando la estaba siguiendo, me cansaba yo mismo solo viendo el ritmo que llevaba la muchacha. Es que era como... Pues nuestra filosofía es esa. Nuestra filosofía es, vale, Métrica está vendiendo más de 2.000 tickets en Madrid, está vendiendo más de 2.000 tickets en Barcelona, pero no hemos ido a Salamanca. Claro. Pues vamos a Salamanca. Hemos hecho un sold out en Salamanca de 150 personas, que es lo que pasó hace unos meses. Sold out, con semanas de antelación, maravilloso. Hay 150 personas en Salamanca. Nuestro siguiente concierto en Salamanca, en la próxima gira, será en un aforo de 300. Claro. ¿Qué pasa? Que esto nos permitirá ir a Salamanca todas las veces que el artista quiera. Si yo, en vez de hacer esto, busco a un fan de Métrica de Salamanca que con 3 colegas ahorra un poco de dinero, le vendo la moto y le digo, yo estoy vendiendo 2.000 tickets con Métrica en Madrid, el caché de Métrica, mira, por ser tú, 15.000. Y el tío que ha ahorrado dinero con sus 2 colegas, que le hace mucha ilusión, coge, lo paga, pierde 14.500 y Métrica no vuelve a Salamanca. Claro. Entonces, no es tan difícil cuando se hace con cabeza y sobre todo sin dejar a nadie tirado, si no somos tanta gente trabajando. Claro. Esa filosofía también me parece muy interesante y creo que es una de las cosas que también viene con la experiencia y algo que nosotros, siendo un poco más mayores cuando estamos empezando un poco en este mundillo, es que no rompas ninguna relación simplemente por prisas o por ser cutre
Intenta cuidar las relaciones, intenta quedar bien con todo el mundo. Sí. dentro de lo Aunque que no se pueda. ganes. Aunque no ganes, pero es que nunca sabes cómo esa relación en... O la gente habla, la gente simplemente dice, mira, cuidado con este, que a mí hace 6 meses me jodió. Y es que al final así es como uno pierde las oportunidades. Y la tranquilidad. Sí, dormir bien. Yo me acuesto, anoche me lo preguntaban precisamente en unas cañas con compañeros de profesión y tal. ¿Te metes en la cama y te cuesta dormir y tal? No. Yo me meto en la cama y me duermo. El día que esto deje de pasar, haré cambios. Porque a mí no me compensa. Claro. Yo trabajo durante todo el día, mi equipo trabaja durante todo el día, nos enfrentamos a situaciones más o menos tensas, pero en el momento en el que se para, y yo personalmente paro muy tarde, paro. Y paro y descanso. Y a la mañana siguiente será otro día. No hay nada que me quite el sueño. Y voy a seguir trabajando porque así sea. Porque me gusta vivir bien, sí. Me gusta comer bien. Como decía antes, me gusta comprar discos cuando salgo de viaje por ahí. Cada vez son más caros, además. Sí, malditos discos. Pero no a cualquier precio. Claro. No me compensa. Sí, Sí. puedo tener ese disco de Willy Colón que la última vez que lo vi estaba en 200 pavos a costa de haber vendido un bolo que no tendría que haber vendido. No, ya llegará. Y si no, no me compraré el disco de Willy Colón. El de Héctor Lavoe y ya está. La verdad que me gusta mucho escuchar este tipo de filosofías porque creo que es lo que hace falta en la industria, porque creo que hace falta estructura y apoyo a todos estos talentos emergentes que están saliendo. De verdad que lo agradecemos muchísimo. Nosotros somos fans y os seguiremos en todos los proyectos que estáis haciendo y de verdad gracias Daniel por haber venido. Y... Sí, yo te quería hacer la última pregunta, ya por si alguien que nos esté viendo le interese, alguien que siente que quizás quiere trabajar con ustedes, que tiene alguna propuesta, algo interesante, que él siente que tiene mucho valor, pero que no tiene esa ayuda, ¿cómo se lo puede hacer llegar? ¿Hay algún método? En nuestra web, www.allnighters.es, hay una dirección de contacto para poder escribir y mandar. Nosotros escuchamos todo. Es más, es muy satisfactorio escuchar lo que hace la gente antes de que lo conozca el público, antes de que esté en distribución. No a todo el mundo le podemos echar un cable porque no valemos para acompañar a todo el mundo. Claro. Y esto nos sucede no solo con gente anónima que puede escribir, que bienvenidos son esos temas y esos mails, sino con gente que ya está en activo, que se ha sentado a la mesa con nosotros, hemos escuchado, porque escuchamos a todo el mundo y nos sentamos con todo el mundo, y la respuesta ha sido, no somos la oficina que necesitas. Claro. Y tenemos la suerte de que en España hay mucha gente haciendo las cosas muy bien, desde la independencia, y si no dan con nadie que esté haciendo las cosas, que les preste la atención o que permita que se haga ese match, que lo hagan con su propio equipo, con su colega, con su novia, con... Hoy en día las herramientas están, con un móvil puedes grabar un videoclip, Claro. con un software pirateado puedes hacerte un tema, con un Typebeat gratuito puedes rapear encima, y luego con una cuenta gratuita de cualquiera de las distribuidoras con las que empieza casi todo el mundo puedes colocar los temas, no sabes qué día van a salir, pero tú los puedes Claro. lanzar para que estén en distribución. Entonces yo lo que le diría a la gente, que nos escriban, encantados de escuchar música, pero que sea cual sea la respuesta nuestra o de otras oficinas o de las discográficas grandes, no dejen de hacer las cosas, porque lo importante, si les mola hacer música, es que la hagan. Sí. Claro. Uf, esto me da una última pregunta. ¿Qué tendencia musical, qué cosa ves ahora mismo en el futuro que te interesa y que te gustaría representar? A mí me encantaría mucho, no es algo que vaya a suceder tristemente, ojalá me equivoque, pero a mí me encantaría trabajar con una banda de salsa. Trabajar con una banda de salsa grande, con vientos, con percusiones. Qué chulo. Y en Madrid hay músicos de primer nivel, pero suelen estar al servicio de proyectos grandes, pues son los típicos músicos que acompañan a Niña Pastori, al Cigala, porque son, Claro. hay mucho músico cubano, venezolano en Madrid de categoría, que trabajan con artistas mainstream top, pero no hacen salsa en esos conciertos. Sería para mí el proyecto. Y hubo una intentona
por parte de Enlace Funk, que es un medio especializado en música negra histórico, que lleva desde 1996 apoyando el soul, el funk, el hip hop, el R&B, la música latina. Y él consiguió armar una banda de salsa, Miguel Ángel Sutil, que es el director de Enlace Funk y la persona que está detrás de todos estos movimientos, consiguió armar una banda de salsa, hicieron varios conciertos en Madrid, se empezó a sacar fuera, nosotros le echamos un cable, pero no lo conseguimos, no prosperó, quizá porque España sigue siendo un país racista, que también puede ser el hándicap principal, o es que simplemente no sabemos bailar y no nos queremos enfrentar a una banda de salsa en directo. Ya. Nosotros estaríamos ahí. Yo, Sí, sí, gracias sí. a mi novia colombiana, he aprendido a bailar salsa, así que... Sí, sí, y yo, bueno, a mi madre le tengo que agradecer mucho por haberme enseñado la salsa. Y sé que era la última pregunta, esto no es una pregunta, pero sí, o sea, eso que dijiste fue como, no sé, como que me iluminó la mente, porque lo escuché hace poco, no recuerdo exactamente quién fue, pero lo escuché o lo vi, que sentían que la salsa era una tendencia que iba a empezar a destacar, que de hecho, ya me acuerdo, con Servando y Florentino, que son unos venezolanos que fueron muy top en su momento, y hablaba un poco de esa salsa, y el nuevo disco de Rauw Alejandro hace un cover de la canción Tú con él, que si no estoy mal es de, no sé si es de Héctor Lavoe Sí. o algo así, y él hace un remake y como un cover de esa misma, o sea, de esa misma canción, actualizada con su voz y tal, bajo sus propias métricas y no sé qué. Y ha sido un éxito, pues, o sea, ha como que revivido otra vez esa canción en el mundo musical latino, y más siendo también de Puerto Rico y siendo él un cantante de reggaetón, ¿sabes? Trayendo esa salsa. Y en Venezuela, por ejemplo, está el rapero este Neutro Shorty, no sé si lo conoces, que también hizo una versión con una banda raguayana que acaba de ganar un Grammy de salsa de El Malquerido. Entonces, siento que la gente se está como metiendo en ese. Así que te digo que creo que eres un visionario, Daniel. Ojalá se dé porque lo disfrutaremos. Aquí ha habido desde gente del urbano como Katie Kane, que es un apasionado de la salsa, que ha tenido un proyecto en marcha que no ha visto la luz todavía, o de La Fuente en su día, que hizo un tema de salsa maravilloso. O sea, que ha habido intentonas, pero lo cierto es que no terminan de cuajar. Y los músicos los tenemos, entonces esos músicos de calidad como para poder transmitirle ese conocimiento a chavales más jóvenes están ahí. O sea, En Jaén bailan muy buena salsa, ¿eh? ¡Ay! Pues la verdad que a mí me encantaría ver eso. La verdad que tengo ganas de ver todo lo que vais a sacar en el futuro porque me encanta lo que estáis haciendo. De verdad, agradecidos de tenerte aquí, Daniel. Espero que lo hayas disfrutado y espero que lo hayáis disfrutado vosotros también, la audiencia. Comentad lo que opináis del episodio, darle al like, suscribiros. Y una cosa, muy buena barba, brother. Como barbero te lo digo. Y con eso lo dejamos. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.